A mis hermanos y amigos que me escuchan, un buen día. Espero que el Señor esté bendiciendo su día hoy. Me presento, mi nombre es Alexander Padua López. Sirvo para la Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana Redención. Y he diseñado una serie de estudios que quiero ahora dejar para ustedes en este podcast. Y el primer estudio con el que vamos a empezar estos audios se titula Emmanuel, Dios con nosotros. Quiero que los estudios que vamos a presentar aquí sean de edificación y bendición para sus vidas. Así que sin más preámbulos, demos comienzo. Para cualquier ser de la creación, es totalmente imposible presentar todas las riquezas inescrutables de Cristo. Teniendo como premisa esta innegable verdad, trataré de entregar los aspectos más sobresalientes del ministerio terrenal del Señor Jesús. Vivimos en una época en la cual todo vestigio de la naturaleza de Cristo intenta ser negado. Hoy en día se presenta al Señor como un maestro bueno, que expresa moralejas propias para la existencia del hombre, pero que no exige un compromiso con la santidad o el carácter moral de Dios. Es cierto que durante muchos siglos, los teólogos han expresado y puesto en papel muchas diferentes cristologías. Por mi parte, lo único que pretendo es basarme en los evangelios para presentar un cuadro del Señor y su lucha titánica contra la tiranía y el fanatismo eclesiástico que marcó su época. Trataré de presentar las cosas de Cristo, entre comillas, y cómo su ministerio cambia y cambiará las vidas de los escogidos. Intentaré mostrar las verdades del evangelio a los que, como dice la palabra de Dios, tengan ojos para ver y oídos para oír. He diseñado este estudio de Emmanuel, Dios con nosotros, en varios capítulos que presentaré. Y el capítulo número 1 se llama Un Mesías entre su pueblo. Dice la Escritura: y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo capítulo 3 versículo 17. Como decía anteriormente, muchos se han encargado en el pasado de producir cristologías, diversas maneras de ver a Jesús de Nazaret. La vida de Cristo ha producido volúmenes literarios muy extensos, pero ni aún así podemos afirmar que alguien haya tratado este tema por completo. Tal vez se deba a que la revelación escrita de los evangelios no es una narración histórica que pudiéramos llamar completa, aunque también debo referirme aquí al hecho de la deidad de Cristo, la cual, por definición simple, es insondable, inagotable e inescrutable. La primera parte de este capítulo la he titulado Una dificultad. Intentar hablar o estudiar a Cristo siempre suscita un conflicto. Esto no es nuevo, pues siempre ha sido así. La cuestión es que al intentar explicar a Jesús no podemos hacerlo bajo el supuesto de utilizar algún tipo de ley científica, como lo hacemos cuando estudiamos el universo que nos rodea. Tampoco es de ayuda intentar explicarlo por medio de la psicología, como cuando nos observamos a nosotros mismos. No hay forma humana en que podamos comparar a Cristo. No podemos apreciar sus enseñanzas como las de otros grandes pensadores y filósofos. La razón es sencilla, y es que cuando hablamos de Cristo, nos estamos refiriendo a la verdad absoluta, al hombre que dictaminó los más altos estándares morales y espirituales que puede haber. Hablamos de uno que vivió completamente sin pecado, en medio de terribles enemigos,
de uno cuyas pretensiones eran del tamaño de ser igual al Dios Altísimo, de uno que exige la lealtad de todos los hombres y las mujeres del mundo, de uno que ofrece rescatar del infierno a aquellos que se acerquen confiados a él mismo. Su irreprensible vida, cuyo carácter es el ideal inaccesible de cuantos hemos leído su historia, además de sus enseñanzas, dan un típico sublime a sus pretensiones. El gran y eterno poder que reposa en Jesús lo hace merecedor de toda honra y alabanza. Esto se evidencia en las vidas de aquellos que son leales a Cristo, cuyas obras se han destacado como prominentes. Además, las naciones que viven bajo los estándares de la palabra de Dios son las más influyentes en el mundo. Incluso aquellos que por sus filosofías y creencias niegan la deidad de Jesús, se muestran respetuosos ante Él, dando a entender la suprema influencia que tiene. Lo sabemos muy bien. Si el Señor Jesús apareciera en persona visible frente a nosotros, caeríamos de rodillas en adoración. Él puede llenar nuestros corazones de emociones y sentimientos. Sin embargo, Él mismo no nos pide que nos desprendamos de la razón para llegar a conocerlo. En este asunto debemos colocar toda nuestra inteligencia. Quizás el problema radique en tratar de conocerlo completamente, lo cual es imposible por causa de su deidad. Pero no podemos irnos al extremo de querer conocerlo como un simple maestro desligado de su parte divina. Los hechos de su vida y ministerio no nos permiten hacerlo de este modo. Aquí debo ser sincero con todos ustedes y decirles que en muchas ocasiones mi teología ha ocultado al Señor en lugar de revelarlo. Se hace necesario entonces pasar por encima de Agustín y Calvino, pasar por encima de Lutero, de Wycliffe, de cualquier otro, para llegar hasta Cristo mismo y su revelación en los evangelios. Estos agiógrafos, estos escritos sagrados nos revelan de su eterna y humana persona y nos enseñan sobre el milagro de la iluminación ocurrida sobre hombres sencillos y corrientes, como nosotros mismos lo somos. Al estudiar a Cristo, si me aceptan el término, no podemos simplemente rodearlo con elementos históricos y culturales. Su vida no comenzó cuando nació, ni terminó al morir. Hoy en día no nos arrodillamos ante un héroe que la muerte convirtió en mártir, sino ante el Rey de Reyes, que resucitó de la muerte y se halla a punto de venir en breve. Ese es el relato descriptivo que el Nuevo Testamento presenta del Señor Jesús. Así que quede muy claro para nosotros hoy. Es totalmente imposible conocerlo en su totalidad. Es imposible dar una explicación completa de sus milagros y su vida de servicio. Pero aún así, es imperativo acercarnos a Él. No tenemos otra opción. De lo contrario, la muerte eterna nos alcanzará tarde o temprano. Si es cierto que existe Dios, como dice el cantante, será necesario encontrarnos con Él. Muchas gracias, mis hermanos y amigos, y nos veremos o nos escucharemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.